En esta ocasión continuamos con el estudio del libro a los Hebreos y vamos a estar leyendo del capítulo 1, del verso 7 al verso 14, donde dice así la palabra del Señor. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Padre amado, rogamos que por tus misericordias y tu gracia sea sobre nuestras vidas entendimiento, la iluminación de tu palabra, Señor. Danos la gracia y la sabiduría para poder comprenderla, para poder entenderla y para poder vivirla. Gracias por este texto, Señor. Que tu Espíritu Santo sea el que nos guíe, sea el que nos conduzca a conocer toda la verdad. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En nuestro estudio anterior, pues estuvimos viendo qué son los ángeles, qué hacen, y también las ideas, las perspectivas que tenía el pueblo judío acerca de los ángeles. Vimos también cómo el Señor Jesucristo es superior a los ángeles porque tiene un título más elevado, el título de Hijo. Vimos también que el Señor Jesucristo es mayor que los ángeles a través de su nacimiento virginal y a través de su resurrección. También vimos cómo los ángeles son los que dan adoración al Señor. Y hoy continuamos con el versículo 7, donde dice así la palabra de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Vemos aquí también que la naturaleza del Señor Jesucristo es superior a la naturaleza de los ángeles. Recordemos lo que el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, le dice a los hermanos en Colosas, allá en el capítulo 1, verso 16, donde dice así la palabra del Señor. Porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y aquí en este texto de Hebreos, en el versículo 7, dice que Él hace. La palabra hace viene de una palabra griega que es poieo, que significa crear o hacer. De tal manera que el Señor Jesucristo creó a los ángeles, como acabamos de verlo allí en el libro a los Colosenses. O sea que si el Señor Jesucristo es el creador, necesariamente es superior a ellos. Y no solamente porque Él sea el creador, sino que también son su posesión. Los ángeles son suyos, son sus siervos, son creados para ministrar, son espíritus del Señor, le pertenecen a Él. Y dice la palabra también llamas de fuego. Muy bien, ahora veamos lo que dice Dios el Padre acerca de su Hijo, el Señor Jesucristo. Se encuentra en la primera parte del versículo 8 del capítulo 1 de Romanos, donde dice así la palabra de Dios. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Aquí en esta primera parte del versículo está nuevamente afirmando de que el Señor Jesucristo es el Hijo. O sea, aún se amplía la diferencia entre la naturaleza de Cristo y la naturaleza de los ángeles. Ahora, esta es una declaración muy sorprendente, es muy importante. ¿Por qué? Porque lo que se está diciendo aquí es que Jesús es el Dios eterno.
Y hay muchos que afirman lo contrario, piensan que el Señor Jesucristo era solo un hombre o que aún era un ángel, un ángel. Otros piensan que era un profeta. eh, y recordemos que todas estas personas que afirman estas cosas llevan sobre sí la maldición de Dios. El Señor Jesucristo no es menos que Dios. Dice que es el Padre que dice al Hijo, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. O sea que Dios el Padre está reconociendo a su Hijo como Dios. O reconoce, en otras palabras, a Dios Hijo. Aquí vemos una prueba contundente de la deidad de Cristo en su palabra. Palabras afirmadas por el mismo Padre. Y recordemos que el Señor Jesucristo, cuando estuvo en su ministerio terrenal, él también afirmó ser igual a Dios. Veamos lo que dice allí Juan capítulo 15, verso 18. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Y en el capítulo 10 del mismo Evangelio de Juan, versículo 30, también el Señor Jesucristo vuelve y lo reafirma. Dice, yo y el Padre uno somos. Y lógicamente los judíos, cuando entendieron esta afirmación que estaba haciendo el Señor Jesucristo, quisieron apedrearlo, quisieron matarlo. Veamos lo que dice el versículo 33 del mismo capítulo 10 de Juan. Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. De tal manera que el mismo Señor Jesucristo estaba afirmando su deidad. También los apóstoles afirmaron esa deidad del Señor Jesucristo. Veamos lo que dice en Romanos capítulo 9, verso 5, cuando el apóstol se dirige allí a los hermanos que están en Roma. Dice así la palabra del Señor, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Lo que nos está diciendo aquí la palabra de Dios es que el Señor Jesucristo es Dios. Y nuevamente el apóstol Pablo, cuando se dirige a su discípulo Timoteo en su primera carta, en el capítulo 3, verso 16, dice, e indiscutiblemente grande es este misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Y Pablo nuevamente vuelve a hacer esta declaración a Tito, allí en el capítulo 2, verso 13, cuando dice así, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. De tal manera que en repetidas ocasiones el apóstol Pablo está afirmando la deidad del Señor Jesucristo. También el apóstol Juan, allí en su primera carta, en el capítulo 5, verso 20, dice así, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Vemos cómo a través de todo el Nuevo Testamento se está afirmando vez tras vez de que el Señor Jesucristo es Dios. Continuamos con el versículo 8 de Hebreos capítulo 1. Dice así la palabra del Señor. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Y el versículo 9, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Aquí el autor a los Hebreos nos está diciendo que el Señor Jesucristo tiene un trono que es eterno.
desde el cual está Él gobernando desde la eternidad como Dios y como Rey. Él es el Rey eterno. Su reino igualmente es un reino eterno. Y dice la palabra que gobierna con un cetro de equidad. Este texto aquí nos está mostrando cuáles fueron las motivaciones del Señor Jesús y cómo él vivió, cómo él actuó. Fíjense que no solo actuó en justicia, sino que dice que él había amado la justicia. ¿Cuántas veces nosotros hacemos lo que sabemos que es la voluntad de Dios? Pero muchas veces la hacemos sin gozo, la hacemos porque toca, por obligación. Pero fíjese que aquí la palabra de Dios dice que el Señor Jesucristo amó la justicia, amó la justicia. Ahora, la justicia no cambia. La justicia verdadera nunca va a variar. Siempre será lo que es verdadero, lo que es justo, lo que es bueno. Como afirma allí el apóstol Santiago en su carta en el capítulo 1, verso 17, donde dice así la palabra del Señor: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. De tal manera que la justicia de Dios nunca cambia. También el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 1, verso 5, dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Así que Dios no estará cambiando sus motivaciones, cambiando sus acciones o mudando su carácter. Él es la luz total. Él es la justicia total. Así que cada una de las acciones del Señor Jesucristo la realizó por amor a la justicia. Así como se declara en el Salmo 119, verso 97. Dice la palabra: oh, cuánto amo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Ahora, el Señor Jesucristo ama la justicia y por ende aborrece la maldad. Si nosotros amamos las normas de Dios, pues vamos a odiar las normas equivocadas. Estas dos posiciones son inseparables, o sea, no puede existir la una sin la otra. No podemos nosotros decir que amamos la justicia, pero nos gusta el pecado. Así que cuando verdaderamente nosotros amamos a Dios, habrá también un amor total por la justicia y un odio total también por el pecado. El mismo Señor Jesucristo odiaba el pecado y amaba la justicia. Y esto lo podemos ver en diferentes situaciones que el Señor Jesucristo vivió. Primero allí en su muerte, en la cruz. Allí también en su tentación, cuando Él también limpió el templo. De tal manera que como cristianos debemos cada día amar más la justicia y odiar más el pecado. Y en la medida que se da eso en nuestras vidas, cada vez nos vamos a parecer más, seremos más semejantes al Señor Jesucristo. Y aquí en este verso 9 encontramos una declaración más directa y contundente de la superioridad del Señor Jesucristo con respecto a los ángeles. Veamos lo que dice: por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Lo que nos está diciendo aquí la palabra es que el Señor Jesucristo es superior a los ángeles, los cuales son simplemente sus compañeros celestiales. Pero los ángeles solamente son mensajeros de Dios, aunque también el Señor Jesucristo es un mensajero de Dios, pero mucho más que un mensajero. Por lo tanto, es mucho mayor que los ángeles. De tal manera que el Señor Jesucristo es el ungido y es el exaltado sobre todos los demás. Cuando Pedro se encontraba en la casa de Cornelio,
él hace esta afirmación. Veámoslo ya en Hechos, capítulo 10, verso 38. Y cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. De tal manera que Dios había ungido a su Hijo, lo había ordenado. En otros lugares también del Antiguo Testamento también encontramos estas palabras. Veamos lo que dice allí el Salmo 2:2. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo. Ahora, la palabra Mesías es una transliteración de la palabra hebrea para ungido. Y la palabra Cristo es una transliteración de la palabra griega, que tiene el mismo significado, ungido. Así que el título del Señor Jesucristo es Mesías o Cristo, que significa ungido. O sea que el Señor Jesucristo era el ungido de Dios. Ahora podemos preguntarnos cuándo ocurrió realmente esto. Y parece ser que al Señor se le ungió oficialmente como rey cuando subió al cielo después de su resurrección. Y es precisamente en ese momento cuando el Padre lo exalta y le da un nombre que es sobre todo nombre, como se afirma allí en Efesios capítulo 1, versos 20 y 22 al 22. Dice así la palabra del Señor, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Así que el Señor Jesucristo asumió ese papel de rey al ascender a los cielos. Y aún en este momento no ha reunido todo su reino, pero el día viene y el día está cercano. Así que podemos afirmar que la naturaleza del Señor Jesucristo, esto es que es Dios, también como su título y el hecho de recibir la adoración, pues muestra que Él es superior a los ángeles. Muy bien, continuamos con los versículos del 10 al 12 del capítulo 1 de Hebreos. Dice, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Muy bien, ya hemos visto cómo el Señor Jesucristo es superior a los ángeles. Primero, por su título, el título de Hijo. Segundo, porque Él recibe adoración de los ángeles. Y tercero, por su naturaleza. Muy bien, aquí vamos a ver la cuarta forma en que el Señor Jesucristo es superior a los ángeles, y es precisamente por su existencia. Esta precisamente es una cita que encontramos en el Salmo 102, del versículo 25 al versículo 27, donde el Espíritu Santo está revelando que el Señor Jesucristo es mucho mejor que los ángeles porque Él existe eternamente. Si el Señor Jesucristo estuvo en el principio precisamente para crear, pues Él debió haber existido antes del principio y por lo tanto no tener principio. Lo que dice el apóstol Juan allí en su evangelio, en el capítulo 1, verso 1. En el principio era el verbo. Y aquí vemos una analogía con respecto a lo que ocurrirá a los cielos y a la tierra. Dice que así como se dobla y se desecha un vestido que ya ha sido usado cuando no se quiere más, así el Señor Jesucristo descartará los cielos y la tierra. Y el apóstol Pedro en su segunda carta, en el capítulo 3, verso 10, dice, pero el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas.
Así que el cielo y la tierra pasarán. Y aquí dice precisamente que serán quemadas con fuego. Y el apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 6, verso 14 dice: y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Así que vendrá un tiempo en que los cielos se enrollarán, se doblarán como un rollo que se estira. Las estrellas caerán, vendrán y golpearán la tierra, y toda isla y toda montaña se moverá de su lugar. Así que el mundo completo será derrumbado. Ahora, nosotros podemos pensar que las cosas van a permanecer eternamente, que las cosas no van a cambiar. Pero recordemos lo que el apóstol Pedro nos dice en su segunda carta, capítulo 3, verso 4, donde dice así la palabra del Señor. Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Se puede pensar de que las cosas no cambiarán, pero todas estas cosas que vemos y que a nosotros nos parecen permanentes son cosas que perecerán, y el Señor va a crear unos cielos nuevos y una tierra nueva, de tal manera que la creación cambiará totalmente, mas no así el Creador. En Hebreos capítulo 13 dice la palabra de Dios: tus años no acabarán. El Señor Jesucristo es eterno. Él es inmutable. Él nunca cambia. Hebreos 13:8 dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así que los hombres vienen, van, nacen, mueren. Las estrellas también nacen y mueren, vienen y van. Los ángeles estaban sujetos a caer, como lo muestra su caída, pero el Señor Jesucristo nunca cambia. El Señor Jesucristo es eternamente el mismo, por lo cual Él es superior a los ángeles, como ya lo mencionamos, por su título, porque los ángeles le adoran, porque es superior en su naturaleza, en su existencia y finalmente también en su destino. Veamos cómo lo dice Hebreos capítulo 9, versos 13 y 14. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Aquí el autor a la carta a los Hebreos toma ya la séptima cita del Antiguo Testamento, particularmente en el Salmo 110, capítulo 1, donde él nos hace ver la superioridad de Cristo con respecto a los ángeles en su más grande expresión. Aquí vemos cuál es el destino del Señor Jesucristo y luego vemos cuál es el destino de los ángeles. A ninguno de los ángeles se le prometió sentarse a la derecha de Dios. Solamente el Hijo se sentará en ese lugar. ¿Y cuál es el final, el destino final del Señor Jesucristo? Es de que todo el universo se sujete a Él, como lo menciona allí el apóstol Pablo en su carta a los Filipenses, capítulo 2, verso 10. Veamos lo que dice la palabra de Dios. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y el verso 11, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así que vemos que en ese plan eterno de Dios, el Señor Jesucristo está destinado a ser el Rey soberano de todo el universo, de todo lo que en él hay. Veamos cómo lo expresa el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 15, versos 24 y 25, donde dice así la palabra del Señor. Luego, el fin,
cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Así que todo será entregado y puesto bajo la autoridad del Señor Jesucristo. Todo estará, aún sus enemigos, debajo de sus pies. Pero veamos también que el Señor Jesucristo está subordinado al Padre, pero solo en el aspecto de que Él es hijo. Veamos lo que dice ahora el versículo 28, también de Primera de Corintios capítulo 15. Dice así la palabra del Señor. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Así que el hijo de un rey pues puede ser igual a su padre en cada atributo de su naturaleza, aunque legalmente y oficialmente esté sujeto a su padre. De tal manera que el Hijo Eterno, el Señor Jesucristo, es igualmente divino, aunque oficialmente esté en sujeción. El Señor Jesucristo va a sujetar bajo sus pies todos los reinos, todas las autoridades, todos los poderes del mundo. Ahora, ¿cuándo sucederá? ¿Cuándo ocurrirá todo esto? Pues en su segunda venida, cuando el Señor Jesucristo venga en su gloria. Y en el libro de Apocalipsis tenemos una descripción de esa próxima venida. Veamos lo que dice Apocalipsis capítulo 19, versos 15 y 16, donde dice así la palabra del Señor. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que el destino del Señor Jesucristo es reinar, reinar eternamente sobre los cielos nuevos, sobre la tierra nueva. Ahora veamos cuál es el destino de los ángeles. Dice la palabra de Dios: ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Así lo menciona el versículo 14 de este primer capítulo de Hebreos. Así que vemos que el destino del Señor Jesucristo es reinar, mientras que el destino de los ángeles es el servicio. Los ángeles fueron creados para servir. ¿A quiénes? A quienes son herederos de la salvación. ¡Wow! ¡Qué esperanza tan grande tenemos los cristianos! Estar permanentemente en la presencia del Rey, en la presencia de Dios, y que los ángeles nos sirvan para siempre. ¡Wow! En el Antiguo Testamento encontramos un relato que ilustra muy bien esta enseñanza. Veamos lo que dice en el Segunda de Reyes, capítulo 6, versos 5 al 17. Recordemos que aquí el rey de Siria amenazó a Eliseo y a su siervo, y ellos no tenían ninguna manera de poder defenderse. Y veamos lo que dice esta palabra. Verso 15. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: Ah, señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: Te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Ahora podemos preguntarnos quiénes eran aquellos que estaban montando
estos caballos y conduciendo estos carros? Pues eran ángeles. Así que estos ángeles estaban protegiendo a Eliseo y de igual manera protegen también al creyente, lo liberan de los peligros que le acechan. Recordemos también que ángeles estuvieron allí con David cuando él estuvo en el foso de los leones y cerraron la boca de estos animales. Qué verdad tan reconfortante, tan maravillosa el saber que los ángeles nos sirven y que finalmente su destino es continuar sirviéndonos por toda la eternidad. Pero recordemos, el destino del Señor Jesucristo es reinar, por tanto es infinitamente superior a los ángeles. Así que el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, es superior a los ángeles en todo aspecto. Y todas aquellas características de superioridad están descritas precisamente en el Antiguo Testamento. Así que el Señor Jesucristo es el Mesías, el Dios hecho carne, ese mediador de un nuevo pacto, un pacto mucho mejor que el pacto antiguo. Con respecto a este pasaje, el pastor John MacArthur dice lo siguiente, abro comillas: en este capítulo breve de 14 versículos, vemos la deidad de Jesucristo establecida por los nombres divinos. Se le llama Hijo, Señor y Dios. Por las obras divinas, Él crea, sustenta, gobierna, redime y limpia el pecado. Por el valor divino de recibir adoración de los ángeles y de todas las demás criaturas del universo. Por sus atributos divinos de omnisciencia, omnipotencia, inmutabilidad y eternidad. En todas estas formas se proclama la superioridad de Jesucristo. Cierro comillas. Ahora podemos preguntarnos por qué son tan importantes estas verdades que se encuentran en este texto. Pues vamos a ver que el pasaje siguiente nos va a dar la respuesta y vamos a hacer un pequeño adelanto. Dice en Hebreos capítulo 2 versos 1 al 3. Por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Ahora, Dios esperaba una respuesta positiva a la ley que fue dada a través de los ángeles. Y ahora podemos preguntarnos, ¿qué respuesta espera el Señor Dios y Padre con respecto al Evangelio que ha venido a través del Señor Jesucristo? ¿Cómo vamos nosotros a responder ante semejantes noticias, ante semejantes buenas nuevas, traídas, comunicadas y realizadas por el mismo Hijo de Dios, por el Señor Jesucristo? Es por esto que tenemos que pedirle al Señor y Dios Padre que nos dé luz y entendimiento del Evangelio, de ese hecho tan determinante que marca un tiempo y le da un vuelco completo a la condición de la humanidad caída. Hoy que nuestros ojos espirituales se abran delante de las verdades del Evangelio del Señor Jesucristo. Padre, te damos gracias por esta preciosa y poderosa palabra. Gracias por tu Hijo, el Señor Jesucristo, que es superior a los ángeles en todo. Gracias por ese poderoso evangelio que Él nos ha traído, esas maravillosas buenas nuevas de salvación para nosotros. Gracias también porque, Señor, has creado a los ángeles con un propósito, que nos sirvan, no solamente ahora, sino por toda la eternidad. Gracias porque el Señor Jesucristo reina. Gracias porque reinará eternamente y todos sus enemigos serán puestos bajo sus pies. Amado Dios, te damos muchísimas gracias porque un día disfrutaremos plenamente de tu presencia, Señor, del gozo de estar delante de ti.
Gracias, amado Dios. Bendecimos y exaltamos tu precioso nombre y oramos y pedimos estas cosas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.